Gracias. Pensaba yo que a dónde vas en este tren era también una pregunta hacia ti, digamos, ¿no? Porque fuiste tan exitoso con la primera novela que de pronto decir, bueno, ¿a dónde voy en este tren, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hago, ¿no? ¿Cómo fue hacer esta novela después del éxito rotundo que tuviste con la primera? Ay, creo que esa es la gran pregunta, Ajá, porque después de la salida de Elvis, era no solo la editorial tenía ganas de un Elvis 2, sino que era lógico, ¿no? Como, okey, entiendo que la gente pero yo no veía una segunda parte de Elvis. Me costaba trabajo, ver más allá de la historia que ya estaba escrita, y al mismo tiempo yo quería ponerme un reto. Tú sabes que para mí, escribir esta historia era, la de Elvis fue una sorpresa, ¿no? Yo no había tomado un curso de escritura, nunca había escrito algo de ficción. Había escrito en periódicos, pero siempre con el qué, el cómo, cuándo y dónde en la médula, ¿no? Entonces, fue muy difícil escribir Elvis, yéndome por la imaginación, cosa que no había hecho. Perdón. claro, Pero porque la historia de Elvis es una historia propia, una historia que te pasó a ti, digamos, ¿no? Entonces, sí, no hay ahí, claro que por supuesto hay muchas cosas que tienen que ver con la imaginación, pero no es fruto de la imaginación, digamos. sí, claro. El recrear, ¿no? Tuvo un reto. Ahora, para esta nueva novela, lo 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 que yo quería saber era si era capaz, ¿no? Si era capaz de escribir algo diferente, algo más cercano a las novelas que leo y que me gusta leer, con esos elementos clásicos de los lobos, el bosque, la magia, ¿no? El gabinete de frascos dentro del tren. Yo quería este tren como contar mi propia historia ¿no? Desde pero con otro reto, pues, ¿no? Claro. Un reto de escribir más detalladamente, con una línea más clara de sucesos. Entonces, yo no sabía si podía resultar o no, pero quería intentarlo, quería saber si era capaz y aprender algo nuevo, así como en Elvis aprendí muchísimo, quería aprender más cosas, ¿no? Saber si de entrada, si era posible, ¿no? Si Elvis había sido un golpe de suerte o no lo había sido. Y la inspiración para esta novela fue una canción, la letra de una canción que me intrigaba y quería saber qué hubiera sucedido en esa canción si no fuera una canción de 3 minutos. Y entonces empecé a imaginarme a estos niños en el tren, ¿no? A Jimmy y a Lisa, y de repente me di cuenta que había un mundo dentro de otro, ¿no? Una historia a bordo y una historia afuera. Y ¿Qué eso me canción es, Rodrigo? ah, se llama Oh Children. Ajá, Es de Nick Cave ajá, y se llama Oh Children. ajá, Y es justamente de unos niños que van en un tren, ¿no? ujú. Y me intrigaba muchísimo saber qué pasaba con esto de tren y estos niños. Y la verdad es que me encantó haberlo hecho, ¿no? No, Sí, no. una de las cosas que realmente se ve contigo ahora es el entusiasmo, ¿no? Que eso también es importante, conseguir ese entusiasmo para contar. ¿A dónde va este tren? Nos lleva a esas novelas del siglo XIX, digamos, ¿no? Es decir, con todas esas cosas que todavía no entendemos, pero que nos gusta muchísimo meternos en sus historias, ¿verdad? Sí, que algo tienen. Algo Espero tienen. haber logrado un poquito de lo que hacía, ¿no? Y la verdad es que también, para mí escribir es mezclar mi realidad, ¿no? Entonces, no dejé que fluyera esa realidad, esa cotidianidad mía, y entonces hay elementos mexicanos, hay elementos suecos, hay de Asia, ¿no? De Japón,
hay muchos elementos y muchos símbolos. Eso sí es una historia repleta de símbolos y eso yo nunca lo había hecho. Entonces, tuve que investigar un poco. El que el tren sea púrpura tiene un porqué, ¿no? La connotación del color es importante en el púrpura, ¿no? Un color que estaba destinado a la realeza porque extraer de la grana cochinilla esos colores y esa, pues era muy caro. Claro, Entonces, denotaba que eras de la clase alta, ¿no? claro. Pero por otro lado, también en la religión y en la cultura, el color púrpura tiene sus propios, sus propios lenguajes, ¿no? Entonces, en el budismo es luto, ¿no? En los católicos también tiene un significado poderoso. Y Entonces, además Púrpura también nos refiere a ciertas novelas de terror, digamos, ¿no? A pesar de que esta no es una novela de terror, pero tiene esas sospechas, digamos, esas sí, cosas que si siguiéramos abriendo la caja de Pandora nos la encontraríamos, ¿verdad? bueno, imagínate, ya sabes que, bueno, yo diseño mis libros. Para elegir el tono púrpura de la novela, Ajá. me costó semanas. Tenía yo todos los colores púrpura de Pantone. Ajá. Hay, por ejemplo, hay un púrpura que se llama púrpura imperial y otro que se llama real. Y yo decía, es que el imperial suena increíble, pero ese no me dieron, que alguien que yo ni siquiera conozco. Al final decidí por el real, que me gustaba menos el nombre, pero me gustaba más el color. Claro. Pero incluso, o sea, todo fue una suma de cosas, ¿no? Un día platicando con Roger Icaza, el ilustrador de libros para niños, y que hace música increíble. Yo soy fan de tanto de él como músico y como ilustrador. Salió la idea y compuso un tema para el libro. Y luego le pidió a su hermano del musical, Mario Porras, que también hiciera una versión de esa que él había hecho. Y entonces el libro tiene dos canciones. Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué está Spotify y Apple Music al final? Pues sí, justo porque Roger y Mario hicieron música para el libro. Hicieron dos canciones, son creo que 7 minutos sumadas, y que la verdad a mí me encantaron, pero no puedo ser objetivo, me encantaron, ¿no? Si te digo que me transporta al tren y a la historia, es cierto, pero para mí no hay de otra, soy el que le escribió y les estoy muy agradecido, pero también, por ejemplo, Quique Oyervides, que diseñó el título lo podía haber hecho yo, pero quería colaboración, quería puntos de vista, ¿no? Este libro está muy rico en temas de multiculturalidad, ¿no? Llegas al salón de baile y está la comida y están los murales en el techo y hay mole y hay cisne asado y hay, en los frascos hay frascos de cualquier lengua, en cualquier parte del mundo, palabras que inventé del latín, ¿no? Tomé palabras en latín y las mezclé, en árabe, en chino. Entonces, realmente la interculturalidad dentro del tren es vastísima, ¿no? La biblioteca donde Keta, que es la bibliotecaria, pues tiene todos los libros para niños que puede uno imaginar, pues es uno de mis pasajes favoritos. Entonces, es eso, mezclar mi realidad para convertirla en algo más, ¿no? Y la verdad lo disfruté muchísimo. ¿Y quién es Jonathan Farr, que no lo nombraste? Ah, Jonathan. Bueno, estaba yo con la historia a cuestas y al mismo tiempo, ya que Planeta me dijo que sí le interesaba publicarla, pues entre María José y yo estábamos pensando en quién podía ilustrarla. Y claro, los referentes que tengo yo de literatura infantil, pues hay grandes nombres, ¿no? Pero había el de Jonathan, y el de Jonathan, además de que lo conozco personalmente y somos amigos, había una cosa que me interesaba mucho, que su papá trabajó en los trenes en Inglaterra. Ajá. Entonces yo quería alguien que hubiera vivido los trenes de la manera más rica posible. Y él Bueno, no pero solo, además él tiene
una historia con los lobos también, ¿no? Entonces, era importante, ¿no? Sí, entonces, bueno, hubieron muchas, ya en el proceso, cuando él aceptó, también aceptó el que no íbamos a hacer el estilo que nos tiene acostumbrados de ilustración, sino que teníamos que hacer una búsqueda para este libro, ¿no? Que hablar el lenguaje del libro en el sentido más, más provechoso para la novela. Y estuvimos meses trabajando en estilos y me mostraba en carbón y me mostraba en lápiz y me mostraba en muchísima, en acuarela. Hizo una experimentación muy grande hasta que dimos con el estilo que queríamos, pero que también era el más difícil porque es dibujo en vivo. Y entonces consiguió a una niña y un niño que representaran a Jim, que tenían la edad adecuada, que tenían el físico adecuado, y eso ya lo hace todo un reto. Claro, Entonces, osaban para el dibujo de Jonathan. Así que Jim y Lisa existen en el sentido estético, ¿no? Existen claro, como personas y Jonathan dibujaba. Y las discusiones con Jonathan eran, es que yo lo veo aquí, ¿no? Tal personaje está parado a la derecha, la mano está de tal lado. Eran descripciones que para mí yo las había visto al momento de escribir, pero que las tenía que enriquecer. Yo no quería que él copiara lo que yo decía, claro. ¿no? Entonces él creó cosas increíbles. Por ahí, Creo hay- otro cuento, me parece, digamos, ¿no? Es sí, decir, si ves los dibujos, tienes acceso también a la historia, ¿no? claro, y que en ese sentido no era una petición, era una exigencia. Yo quería que él contara la historia desde su experiencia y desde su expertise. Entonces, por ejemplo, en el capítulo de Medio de Fortuna, me sorprendió cuando vi las manos de la hechicera, que yo no me las había imaginado tan ricamente o tan misteriosamente hechas, ¿no? Claro. Entonces, o por ejemplo, por ahí escondió una serpiente, por ahí escondió a Elvis, nunca se equivoca en el libro, ¿no? Entonces, la verdad es que le dio vida y al mismo tiempo fue un trabajo de un tren de ida y vuelta para los dos, ¿no? Fue Claro. muy rico para los dos trabajar juntos. Para María José también hicimos un gran equipo los tres, Ujú. pero eso sumado a la música, sumado al lettering de Kike Oyervide, se volvió en algo que me gusta ver, ¿no? Cuando yo hago las cosas por mí mismo, difícilmente quedo satisfecho, pero cuando tengo colaboración y discusión y le piensa uno más, creo que se enriquece muchísimo el trabajo. Cuando comparan este libro con cierta influencia de Alicia en el País de las Maravillas, creo que tiene que ver con este dibujo en vivo que tú hablas, digamos, ¿no? Sí, y que de alguna manera, pues es que a veces dándose uno cuenta o sin darse cuenta, pues uno es los libros que ha leído, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, de Alicia, tengo más de 50 diferentes Alicias en mi colección, porque mi esposa se llama Alicia Claro. por ese libro, ¿no? Eso fue una gran coincidencia cuando nos conocimos. Yo me llamo Rodrigo por el cantar del Mio Cid, porque nací de 5 meses y mi papá dijo, si este niño sobrevive, va a ser como el mío Cid, que ganó la batalla muerto. Y claro, me moría todos los días, pero todos los días volví a vivir y entonces mi nombre venía cargado de algo. Y cuando conocí a Alicia y platicábamos que ella se llama Alicia en el País de las Maravillas, fue como, El cierre del círculo, digamos, ya ¿no? sé, ya sé. Si lo hubiéramos buscado, no se hubiera dado. Exacto. Bueno, la última pregunta, bueno, felicitarte por este libro, pero también es cierto que vas a ir al público más terrible, que es el público de los niños, digamos, ¿no? Porque son, si no les gusta, listo, no se hace ningún problema. ¿Cómo fue escribir para ellos específicamente y cómo piensas que lo van a recibir? No quiero pensar cómo lo van a recibir. Este, con Elvis fue una gran sorpresa, ¿no? El que les gustara. Y las críticas más duras provenían de los adultos.
pero porque les gustaba, ¿no? Entonces, cuando defendían a los personajes de Elvis, nunca se equivoca, yo se los agradecía porque quería decir que les había emocionado. Entonces, eh, en este caso, corrí un gran riesgo y estoy consciente de ello. ¿Qué va a pasar? No tengo idea, pero corrí un riesgo escribiendo algo que no se parecía a Elvis y corrí otro riesgo con el tema. No sé cómo lo vayan a tomar, no sé cómo. No solo es de gustarles o no gustarles, sino la fuerza en sí del tema central de la historia que puede causar cualquier tipo de reacción. No lo sé, pero también es parte de la emoción, ¿no? Cuando salió Elvis, yo decía que mi mejor, hit hubiera sido que nadie se enterara que existía, porque así no hubiera fracasado en Claro. el sentido, social, ¿no? Pero me tenía una gran sorpresa todo esto, y le fue bien, y la gente le ha gustado. Hoy en día sigo dando, eh, charlas Sí, sobre Elvis. La gente le claro, tiene mucho cariño, claro. pero quería saber si era capaz de hacerlo. Me gusta, a mí en lo personal me gusta. Sí, Si no me gustara, no lo hubiera publicado, pero es una moneda al aire, y eso también tiene su propia carga emotiva. perfecto. Muchas gracias por la entrevista. Un gran beso. Al contrario, mil gracias. Me encantó, saber que íbamos a estar platicando. Un abrazo. Bye.